Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Ojo en Familia. Los saluda Silvia Quispe Ramírez. Hoy estamos jueves 10 de febrero, estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Diario Ojo y también por nuestro canal en YouTube. Hoy en el programa hablaremos sobre los trastornos en el aprendizaje y estamos próximos a iniciar un nuevo año escolar. Es importante conocer los trastornos de aprendizaje que pueden estar sufriendo nuestros niños. Hoy vamos a conversar de este tema con la psicóloga Rosa Muquillaza, quien es coordinadora de psicología del programa Permanencia Wagner Perú, y nos explicará cómo reconocer los signos de este problema y sobre todo qué hacer para ayudar a nuestros pequeños. Así que yo los invito a que estén atentos al programa, que compartan nuestro programa en sus muros de Facebook para que más gente se pueda conectar y que también alisten sus preguntas para mi especialista que ya está conectada con nosotros en Ojo en Familia. Buenas tardes, Rosa Muquillaza. Bienvenida a Ojo en Familia. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo también a todas las personas que siguen el programa y bueno, deseosas de poder brindarles la información que ustedes requieran justamente en este momento en que ya estamos próximos a iniciar las clases escolares. Exacto, ya estamos próximos a iniciar las clases, la gente ya se está conectando. Angélica, por ejemplo, nos saluda y dice que es un muy buen tema, así que Angélica, atenta, si quieres hacer una consulta, puedes hacer tus preguntas a través del Facebook de Diario Ojo y también por nuestro canal de YouTube para que nos están viendo por esa plataforma. Empecemos, Rosa, comentando qué es un trastorno de aprendizaje y cuál es la diferencia con una dificultad para el aprendizaje. ¿Son cosas distintas? ¿Es lo mismo? Explícanos. Sí, sí es cierto, existe una diferenciación. Cuando hablamos de trastorno, incluso los padres siempre piensan que estamos hablando de problemas mayores, ¿no es cierto? Y sí, efectivamente estos temas hay que tratarlos con la debida importancia que esto requiere. Cuando hablamos de dificultades, son dificultades que pueden ser pasajeras, que pueden ser incluso dificultades maduracionales, que luego alcanzar, valga la redundancia, la maduración, van a poder resolver la dificultad. Sin embargo, y cuando hablamos de un trastorno del aprendizaje, estamos hablando ya de un problema, de un desorden en el procesamiento de información que puede afectar la habilidad de una persona para adquirir, para entender, para organizar y para almacenar, incluso para usar la información tanto oral como escrita. Ahora, explícanos qué tipos de trastornos entonces existen o cuáles son los más frecuentes. Y te voy a pedir, Rosa, por favor, que leves un poquito el tono de tu voz para poder escucharte mejor. Estoy un poquito sorda acá. Está bien. Sí, los problemas o los trastornos de aprendizaje que están incluso definidos en el DSM-5, que es un manual de clasificación, nos indica que existen 3 grandes problemas específicos del aprendizaje. Y uno de ellos es el que está relacionado con la lectura, el otro es con la escritura y el otro con el cálculo, que es la dificultad para el aprendizaje de la matemática. Cuando hablamos de los problemas de la lectura, estamos hablando de aquellos problemas que tienen los niños en reconocer, por ejemplo, las letras al momento que las van a unir en sílabas, luego en palabras, y no lo van a hacer de una manera satisfactoria. Esto va a depender también mucho del grado escolar en el cual se encuentra el niño, también de la metodología que puede estar empleando el colegio. Entonces, es importante también detectar en qué etapa es en la que se está detectando la dificultad, ¿no? Las dificultades también que van a presentar va a ser con las letras que tienen similitud en la forma. Entonces tampoco van a poder leerlas de manera satisfactoria. Ahora, esto va a requerir también de hacer una evaluación en oftalmología pediátrica, por ejemplo, porque pueden detectarse niveles o problemas a este nivel debido, por ejemplo, al tiempo prolongado de uso de aparatos electrónicos, como es en la actualidad, no dada la coyuntura. Claro, que causa problemas visuales. Virtuales. Exacto. Entonces, siempre es bueno detectar o recurrir a la parte médica para poder detectar, no sé, que existe alguna dificultad a este nivel para luego pasar a ver si existe una dificultad o un problema o un trastorno ya de aprendizaje propiamente dicho, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. También en el tema de la escritura, ¿no? Hay que ver que es otro de los trastornos de aprendizaje
ver dos componentes muy importantes, que es como que la parte práctica, que es la parte motora con la que se escribe. Cuando vemos o observamos que el niño hace mucha presión al escribir, se cansa al escribir, no tiene tal vez una adecuada independización en el movimiento de su brazo, porque lo que va a requerir es adquirir el movimiento de su muñeca para poder escribir. Sin embargo, está tensando, poniendo rígido todo el brazo y no hay una independización del movimiento de la mano. Eso también es un tema que hay que detectar para poder diferenciar, ¿no? Y en el tema de cálculo, porque me has explicado lo de la lectura, ¿no? Que puede no identificar las letras, confundirlas, en el tema de la escritura, dificultad, pues de repente para hacer el movimiento, ¿no? La psicomotricidad. En el caso de cálculo, por ejemplo, por el tema de matemáticas, ¿cuáles son las señales que nos podrían estar alertando de un trastorno en el aprendizaje? Cuando sustituyen los números, uno de los indicadores que podemos estar viendo incluso antes de que los niños empiecen a sumar, a restar con estas operaciones básicas, podemos ver que los niños no logran hacer secuencias. Entonces, esto es una señal de alerta. Sabemos también que desde ya muy pequeños hay colegios, más aún cuando son particulares, empiezan a hacer una introducción de todo lo que se refiere al cálculo matemático. Entonces es como que los van adelantando, quieren ir introduciendo ese tipo de aprendizajes cuando son pequeñitos. Puede haber mucha frustración en los niños, pero ahí es donde vamos a ir detectando más o menos si es que existe alguna dificultad. Cuando vemos que no hacen secuencias. Y una secuencia, por ejemplo, es nombrar los días de la semana, porque van en secuencia, al igual que los meses del año. Esa es una de las cosas que podemos observar a priori, ¿no? De manera temprana. Y posteriormente, ya cuando están en un primer grado, que es cuando ya vemos instalándose esos trastornos del aprendizaje, vemos que los niños sustituyen los números, hacen un mal posicionamiento o encolumnamiento de los números, ¿no? Y les enseñan, por ejemplo, que los números tienen una ubicación específica, la unidad, la decena, la centena, ¿no es cierto? Entonces los niños no lo colocan en el lugar correcto, por lo tanto van a tener un resultado también incorrecto, ¿no? Son cosas que de repente como padres de familia pueden estar pensando, es distraído, es de repente le falta que no lo incentivamos de niño a estos juegos, ¿no? Que se hacen normalmente en la etapa del nido, ¿no? Esto de las bolitas, la plastilina. Quizás eso podría ser la causa de estos trastornos o es algo más complejo. Sí, es algo más complejo, es decir, tiene varias variables, varios componentes. El que aparezcan problemas de aprendizaje tienen que ver con una causa, no todas son así, pero una de las causas puede ser una causa genética. Entonces tenemos que ver en los antecedentes familiares, sobre todo en papá y en mamá, si es que tuvieron también problemas de aprendizaje. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que podemos tener, a la edad que tenemos, un problema de aprendizaje. Cuando estamos siguiendo incluso cursos ya de maestría, diplomados, nos vamos dando cuenta que nos cuesta mucho o tenemos que sobreesforzarnos para poder aprender. Entonces, tiene que ver mucho también el tener un trastorno, el hecho de que un niño no retenga lo que aprende, lo que se le enseña. Sí, claro que sí. Sí tiene que ver, está ligado porque es todo un proceso. Es decir, empezamos primero con el tema de la motivación para el aprendizaje. Interviene otro proceso cognitivo que es la percepción. Si hay distorsión en la percepción, entonces tampoco vamos a poder asimilar los contenidos que nos están presentando, ¿no? Otro proceso que va a entrar a tallar es la concentración y la atención. Por lo tanto, si la maestra está proporcionando los contenidos de aprendizaje y el niño no los está captando, no está ingresando esa información, entonces tampoco la va a poder retener y mucho menos la va a poder evocar y la va a poder usar en la vida práctica. Entonces es todo un circuito realmente por el que pasa la información. Entonces sí es necesario ver en qué momento de la cadena es donde se está presentando esta dificultad. Rosa, están entrando ya consultas de nuestros seguidores que están viendo el programa a través del Facebook de Diario Ojo y también hay consultas a través de nuestro canal en YouTube. Empezamos con las del Facebook. Filipo pregunta, ¿cómo los padres pueden intervenir para tratar los problemas de aprendizaje? A ver, yo creo que el rol que tiene el padre de familia es un rol sumamente importante.
porque son los encargados de dar la contención al niño. Finalmente los papás no son los especialistas, ¿no?, para poder hacer todo este plan de intervención con los niños. Sin embargo, son quienes en conjunto con el colegio van a detectar la problemática. Y los papás no es que van a estar ajenos a esto y van a dejar toda la intervención al profesional, sino que el padre también puede acompañar desde la mirada empática, desde la mirada respetuosa por la problemática, sobre todo no haciendo comparaciones, dejando de lado la competitividad, porque muchas veces la competitividad surge en el padre, más que en los niños. Entonces sí, mientras que los papás sepan que la problemática emocional que puede causar el que el niño empiece a ser consciente de su problema de aprendizaje, ahí es donde el papá va a poder ser más empático, más comprensivo, va a poder sostener al niño, no va a poder hacerle sentir al niño de que él está comprendiéndolo y tomar el problema como responsabilidad de todo, porque luego el niño es quien se siente culpable de lo que está ocurriendo en su sistema familiar, si es que observa al papá o a la mamá muy ansiosos por lo que está ocurriendo, ¿no? Porque los papás tienen expectativas a veces demasiado altas respecto a los niños. Entonces creo que desde la mirada comprensiva y respetuosa que puede tener el papá, que pueden ayudarlos. Luego, bueno, de algunas indicaciones específicas que puede brindar el terapeuta, es decir, cumplir con los compromisos a los que se llega entre el terapeuta, el colegio o los maestros y él, ¿no? Para bienestar de sus hijos. Justo hay una pregunta de Angélica, ¿no? ¿Cuál es el rol de las escuelas para abordar este tipo de problemas de aprendizaje? Creo que la Es un escuela es rol el punto donde se identifican, ¿no?, los problemas. correcto. Así es. Así es, son quienes están con los chicos en ese continuo proceso, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje, de manera totalmente directa. Entonces son quienes van a tener y deberían tener la capacidad de poder identificar de manera oportuna, ¿no?, aquellas dificultades que se pueden estar presentando, para que puedan informárselo a los padres de familia y que puedan hacer todo un plan de trabajo, ¿no? Y no esperar que esos problemas se vayan acentuando y luego pues los pronósticos hasta a veces son reservados. En cambio, cuando estas dificultades son detectadas a priori, de una manera oportuna y temprana, el pronóstico es bastante favorable. Entonces sí cumplen un rol sumamente importante. Y ahora a nivel de la virtualidad es que nos damos cuenta también de esta situación, ¿no? Cuán respetuosos también y empáticos pueden ser los maestros con los niños. Estamos hablando con Rosa Moquillaza, quien es coordinadora de psicología del programa Permanencia de Wagner Perú. Hablamos con ella sobre los trastornos de aprendizaje en los niños, cómo reconocer los signos de este problema y sobre todo qué hacer para ayudar a los menores. Si quieren hacer su consulta, hagan sus preguntas a través del Facebook de Diario Ojo o también por nuestro canal en YouTube. Hay una pregunta de Fiorella. Una consulta nos dice, ¿cómo afecta en el niño el proceso de pasar de la educación virtual a la presencial? Gracias, nos dice, no. Y yo le agrego a esta pregunta, sobre todo a aquellos niños que iniciaron con la virtualidad, los que están en el nido y que van a entrar de repente a la edad ya de 4 o 5 años, la última etapa del nido, o quizás de frente ya a primer grado, ¿no? Hicieron virtualidad en su inicio escolar y ahora tienen que ir a lo presencial. ¿Cómo va a ser este cambio? ¿Cómo lo puede afectar? ¿Y qué deben de hacer los padres para que este proceso también sea mucho más llevadero? Sí, es cierto, quienes no conocieron la virtualidad y solamente conocieron la virtualidad, sí van a enfrentarse a una situación tal vez digo, desconocida, ¿no? Porque si hablamos del tema de socialización, los niños pequeños han tenido la oportunidad de socializar en otros espacios que no sea en el centro educativo. Y es por ello, creo que se está regresando a la presencialidad de manera progresiva, porque están primero iniciando con la semipresencialidad, un retorno por horas, y finalmente los niños van a tener que ingresar en este proceso, ¿no?, de acomodación, asimilación y finalmente en la adaptación a este nuevo sistema. Entonces, si lo vemos por el lado positivo, los niños van a tener la oportunidad ahora de socializar con sus compañeros, ¿no? Y van a también a estar sujetos a cumplir con las normas y los límites que establezca el colegio y el salón específicamente de clases, ¿no? Pero igual va a ser esto todo un proceso con el adecuado acompañamiento de los maestros y
y la comprensión de los padres de familia, eso es un proceso que lo van a pasar, yo creo, de manera satisfactoria, porque es todo un proceso secuencial, ¿no? Y progresivo. ¿Qué pueden hacer los padres en este periodo? ¿No están ya terminando las vacaciones? Algunos colegios ya arrancan el 1 de marzo, los particulares sobre todo, y los estatales tienen hasta el 28 de marzo. ¿Cómo ir preparando? ¿Cómo los padres pueden preparar a sus chicos para esta semipresencialidad? Que también pues está el temor del contagio en algunos casos, ¿no? Ahora ya tenemos las vacunas, pero igual hay que mantener el tema de las medidas de bioseguridad. ¿Qué recomiendas tú, Rosa, para preparar a nuestros chicos para este inicio de año escolar con semipresencialidad? La recomendación es que primero se preparen los padres, que en verdad que se mentalicen con esta nueva situación que estamos viviendo, porque la inseguridad muchas veces la vivimos los padres, justamente por el riesgo que significa aún el virus en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces, primero tenemos que preparar a los papás y trabajar este tema de los temores, de las seguridades que pueden tener para que de esta manera pueda ser trasladada de manera natural a sus hijos. Porque escuchan las conversaciones entre los papás, de sus temores, de los riesgos que puede ocurrir. Entonces los niños escuchan todas esas conversaciones y finalmente van a empezar a sentir lo mismo que están sintiendo los papás y lo van a tomar con la mejor actitud el retorno a clase. Entonces es muy importante la actitud de los papás. Por lo tanto, mi recomendación va hacia ellos, que ellos puedan trabajar este tema para que lo que trasladen a sus hijos sea algo positivo y que la experiencia sea realmente grata. Importante, entonces, papás, también quítense temores, quizás asistir al colegio, ¿no? Ver cómo están los ambientes, que conozcan que todo se está realizando cumpliendo los protocolos de bioseguridad y también enseñar a nuestros niños, ¿no? El tema del lavado de manos, la mascarilla, poco a poco adaptarnos nuevamente a esta etapa. También nos están viendo, te cuento, Rosa, desde nuestro canal en YouTube. Por ejemplo, María Soriano nos felicita, ¿no? Por el tema que es muy interesante y que está ayudando a los padres que tanto lo necesitan. María, yo te invito a que hagas tus consultas a Rosa porque estamos hablando del trastorno del aprendizaje en los niños. Y Rosa, que un niño no retenga lo que aprende también es un signo de trastorno en el aprendizaje, me imagino, ¿no? El tema de la falta de retención. Tendríamos que hacer la valoración específica porque si detectamos cuál es la causa, ¿no? de esa interrupción en esta cadena del aprendizaje y solamente trabajamos ese punto, entonces no es que se esté instalando un trastorno de aprendizaje en sí. Podríamos hablar de dificultades de atención y concentración, ¿no? Como que no es un trastorno. Como una problemática. A ver, el trastorno de atención por déficit de atención, con hiperactividad, por ejemplo, exacto, con el TDAH, sí, es un trastorno. Sí, es un trastorno. Y hay unos que son solamente de concentración sin que esté vinculado a la hiperactividad. Entonces, sí es un tema o es una problemática paralela que puede contribuir a que se presenten dificultades para el aprendizaje, sí. Porque si un niño no está lo suficientemente atento, no va a poder recibir la información que le están proporcionando, no la va a poder almacenar y no la va a poder evocar. Entonces, sí es un tema que tenemos que tratar si es que estamos detectando que el niño no está recepcionando la información, no la recibe a nivel perceptual tal vez esta sea a nivel de atención. Entonces, eso es lo que tenemos que determinar a través de unas evaluaciones exhaustivas. Es por eso que no podemos desestimar ninguna señal, ¿no? que vaya apareciendo en el camino a lo largo del desarrollo del niño. Y con la presencia de estas señales tampoco alarmarnos, ¿no? No pensar, es un trastorno, mi niño va a tener problemas siempre. Estos trastornos de aprendizaje, Rosa, se pueden superar con una adecuada terapia, con una orientación profesional, psicológica en este caso, psicopedagógica. Totalmente, claro que sí. Y como les mencionaba, siempre y cuando esta problemática haya sido detectada de manera oportuna, de manera temprana, entonces el pronóstico es bastante favorable. Pero si lo dejamos pasar, la problemática va a ser cada vez mayor y el niño se va a sobreesforzar y finalmente las consecuencias las va a tener que asumir también el niño.
Por eso es importante detectar las señales. Por favor, Rosa, recordemos a todos los que se están conectando a través del Facebook de Diario Ojo y también por nuestro canal de YouTube, recordemos cuáles son las señales que nos pueden advertir que nuestro niño podría estar teniendo algún problema de aprendizaje, un trastorno de aprendizaje. A ver, si hablamos del tema de la escritura, podemos ir viendo que en la parte motora, ¿no? Con la que escribe, que ejerce mucha presión al escribir, se cansa al escribir, vemos que existe un poco de rigidez en sus brazos porque no hay esa disociación, como les comentaba, y por lo tanto se va a frustrar. La parte visual no va a poder representar lo que ve de manera gráfica, va a sustituir las palabras porque va a empezar a confundir, ¿no? Porque de manera gráfica y auditiva las letras se pueden parecer. Pero sobre todo, estas situaciones, esta problemática también la vamos a ver traducida a nivel emocional. Los chicos se van a frustrar, se van a tener un alto nivel de frustración, van a expresar, que es bueno expresar emocionalmente todo lo que están pasando, pero sí vamos a verlo a nivel emocional. Estresados, de repente, llanto en algunos casos. Sí, y van a tender a evadir realizar la actividad. Si les mandamos a escribir algo, y más aún si es de manera espontánea, van a escribir cosas muy, muy escuetas, ¿no? Utilizar palabras muy pequeñas, no van a querer hacer oraciones muy grandes y van a quedarse como que en lo elemental, ¿no? Y uno dice, ay, pero este niño qué flojo, no quiere escribir. Pero no se trata de flojera, se trata que el niño ya está tomando contacto con la problemática, que está siendo cada vez más consciente de ella y va a tender a evitar efectuar esa actividad que le causa frustración. ¿Otras señales, Rosa? Otras señales pueden ser el tema de la, por ejemplo, ortografía, cuando empiezan a, aunque es un problema que los chicos ahora muy hábilmente están tratando de subsanar. Hasta los adultos, ¿ah? Hasta los adultos. Pero ahora con la virtualidad, ellos escriben en su Word y, bueno, pues ahí se los corrige automáticamente, ¿no? Entonces, esas son cosas que ya pueden ir ellos subsanando. Por ejemplo, el no comprender lo que están leyendo. Ajá, justo esa era mi siguiente pregunta, el tema del lenguaje y la lectura. Quizás el no hablar bien, no pronunciar bien, ¿podría ser también una señal de un trastorno de aprendizaje? No, es un componente que puede verse de manera aislada. No es que va a originar un problema de aprendizaje, pero sí es algo que puede interferir, ¿no? Porque no está pronunciando bien la letra, pero la está mirando, entonces sí puede asociar, ¿no? A nivel perceptual, a nivel visual, lo que está viendo y lo que va a reproducir a pesar de que la pronunciación no sea la correcta. La dificultad viene cuando los niños unen las palabras entre sí. Hay una fusión entre palabras. Puedo poner o la laguna todo junto, ¿no? O las separan de manera o sea, que no corresponde. Puedo poner la laguna aparte, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a surgir las dificultades, o porque agregan más palabras o letras o las omiten. Entonces ahí es donde también el niño empieza a ser consciente de esta dificultad, porque empiezan las correcciones, ¿no? Las maestras corrigen la forma de escribir y se van dando cuenta que los errores son continuos, son bastantes en cantidad. Y eso es lo que decía, cuando ya el niño se vuelve básico y escribe muy poquito. Y entonces no va a comprender de la manera adecuada porque está leyendo de manera inadecuada. Y la idea es que la pueda comprender. Bien, ahí tenemos entonces otra señal de que hay alguna dificultad en el proceso de aprendizaje, la escritura, el tema de la lectura. Recordemos con el tema de las matemáticas, que quizás es algo que se puede ver. La lectura y la escritura la vemos en los primeros años, ¿no? En inicial, primer grado. El tema de la matemática quizás es algo que se puede ver ya en grados superiores, ¿no? Segundo, tercero, cuarto grado, ya cuando el niño tiene mayor edad. Igual se puede tratar y se puede corregir. Sí, como mencionaba, el pronóstico puede ser hasta reservado, pero en la medida en que el niño y la familia, sobre todo, y los profesionales estén realmente comprometidos y que se haga un buen plan de trabajo para este niño va a poder subsanar, ¿no? Todas estas dificultades que puede estar presentando en esa etapa. Ahora, eso tampoco, a ver, sí es cierto que las dificultades de aprendizaje se van a hacer notorias en esta etapa,
¿no? Ajá. En el primer grado, segundo grado, y si vamos dejando de lado y diciendo, no, pero es que finalmente va a aprender, dicen los papás, va a llegar a aprender, ¿para qué vamos a estresarlos? Hay que dejarlos. Eso es desestimar un poco la dificultad que pueden estar presentando para lidiarnos tal vez nosotros como adultos. Sin embargo, ya luego en secundaria es donde vamos a ver problemas mayores, ¿no? Pero también se pueden estar presentando no como un problema o un trastorno de aprendizaje específicamente, pero sí como algunos indicadores que nos pueden llevar a pensar de que se pueden instalar en la primaria. Así es que desde inicial tenemos que estar atentos para poder estimular, sin sobreestimular, porque luego el niño se va a hastiar de la actividad. Entonces, Exacto. pero sí tenemos que estimular. Ujú. Detectamos señales, inmediatamente la orientación. No sobreestimulemos. Es algo muy bueno que has dicho, Rosa, sobre todo en esta época en que los padres quieren que sus hijos salgan del nido ya sumando, restando y multiplicando. O sea, no, todo tiene su etapa. Hay más consultas, te comento a través del Facebook de Diario Ojo, y Luis nos pregunta, la manifestación de estos problemas, ¿cuánto tienen que ver, o tal vez no, los propios padres? Que la presentación de estos trastornos tienen que ver o no tienen que ver los padres. En algunos casos sí, y para eso hay que hacer justamente la evaluación, ¿En porque qué caso? resulta, a ver, lo que pasa es que existen situaciones a nivel familiar que pueden sostener la problemática. Ajá. Por Conflictos familiares, ejemplo. incluso los malos tratos en la primera infancia van a afectar el desarrollo cerebral en el niño. Entonces va a aumentar el riesgo de que esos problemas de aprendizaje se presenten. Entonces allí los papás sí, pues tienen una responsabilidad directa, ¿no? Los malos tratos, la negligencia, ¿no? El trauma complejo, ¿no? El más de un trauma en el niño va a provocar dificultades a nivel cerebral. Es más, hay estudios referentes a esto, en donde comparan las resonancias de dos cerebros de niños de 3 años, ambos, y un niño con salud mental, una muy buena salud mental, de otros niños que no. Tengo malos tratos en la infancia y se ve una diferencia significativa en el tamaño, en el funcionamiento, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que ya están comprobadas a nivel científico. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Si los papás tienen este tipo de conflictos en casa, sí, pues el riesgo va a estar presente para que se presente este problema de aprendizaje. Y como toda la vida, ¿no? El rol que tengan, que cumplan los padres con sus hijos definitivamente va a tener alguna influencia en su desarrollo, ya sea positivo o negativo, dependiendo de qué estímulo y qué actitud tienen los padres de familia, ¿no? Qué tan importante es el rol de papá y mamá para el desarrollo de los pequeños. Qué responsabilidad. Mucha. En realidad es una responsabilidad muy grande la que tienen que asumir los padres de familia. Finalmente ellos son quienes van a colocar los cimientos emocionales en este niño y van a ser los Rosita, cimientos para muchos aprendizajes. ¿cómo entonces ayudar a que nuestros niños puedan superar estos problemas, estas dificultades? No quiero mencionar el tema problema, es una palabra que de repente puede aturdir Es muy mucho. ¿Cómo duro. ayudar a los niños adecuadamente a superar esta situación? Porque recordemos que con tratamiento con adecuada atención y oportuna, sobre todo se supera. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a los pequeños adecuadamente? Asumir compromisos. Y yo creo que en primer lugar, porque entendemos a los padres de familia que empiezan a detectar la problemática porque los maestros les informaron de las dificultades que están atravesando los niños, y los padres entran en una suerte primero de shock, de ansiedad o negación y dicen, no, no puede ser, mi hijo. Siempre va a ir al lado de Ahora sí, la Rosa, comprensión. por favor, tuvimos un problema técnico, no sé qué pasó con la red, que nos congelamos y nos fuimos un ratito del aire justo cuando Ay, empezabas caramba. a dar tu respuesta. Te voy a pedir, por favor, que la repita. Te planteo nuevamente la Hola. pregunta. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ah, sí, ahora sí. Ya. Te decía de que tuvimos problemas técnicos. Ay, Te voy a caramba. replantear nuevamente la pregunta. ¿Cuáles son, cómo los padres pueden ayudar adecuadamente a sus niños a superar estas dificultades en el aprendizaje? Sí, lo que les decía era que los papás tienen que empezar primero a aceptar la dificultad que está teniendo el niño, porque vamos a pasar por un proceso también, primero de negación, no, mi hijo no puede tener esa problemática, nos vamos a resistir a enfrentar esta situación, nos va a causar frustración porque somos seres humanos finalmente, nos vamos a frustrar, entonces es todo un proceso también por donde vamos a transitar los padres de familia.
Y si creen que no van a poder solos salir adelante con esa problemática, entonces también los papás tendrían que buscar esta ayuda para que puedan trabajar esa frustración, para que puedan trabajar y la expectativa tal vez que pueden tener con sus hijos, para que puedan ayudar de una manera mucho más sana a sus hijos. ¿No? Porque si la ven desde una mirada poco comprensiva, lo que van a hacer es exigir, van a seguir haciendo comparaciones entre sus compañeros y va a ser un tema que no va a ayudar, no va a beneficiar al niño. Por el contrario, lo va a perjudicar. Ya bastante tiene con el no poder aprender de la manera como debería, porque tienen otras maneras de aprender, porque no es que sean tontos, es más, su capacidad intelectual no está siendo mellada, tienen una capacidad intelectual promedio, está superior al promedio. Entonces, tiene que haber una comprensión por parte del padre de familia. Eso creo que es el punto de partida básico para que el padre pueda acompañar al niño en todo este proceso. Y el poder tomarlo además como una problemática que vamos a abordar todos como familia. Un microsistema, ¿no? Un subsistema en el gran sistema familiar se encuentra afectado, entonces el sistema familiar también se va a afectar. Por lo tanto, también tenemos que hacer fuerza como familia y decir, hijo, vamos a salir adelante con esto. Yo confío en que vamos a salir adelante. Todo va a pasar. Con esfuerzo, sí, pero todo va a pasar. Entonces, desde la motivación y sobre todo desde el respeto hacia el niño, ¿no? Pero empecemos por nosotros mismos como papás. Justo relacionado con esto que estamos hablando, Patricia nos hace un comentario y nos pregunta, ¿no? Hay muchos padres de familia que tuvieron problemas o trastornos de aprendizaje en su propia infancia que no fueron solucionados. ¿Cómo podrían ellos mejorar su situación para que a su vez ayuden a sus hijos? Eso va, sí, es cierto, es más por eso precisamente que a nivel genético, ¿no? Van a heredar también algunos problemas de aprendizaje a sus hijos. Yo creo que en la medida de que estos padres de familia sean conscientes de la problemática y en realidad quieran abordarlo en esta etapa de su vida, pueden hacerlo. Finalmente van a ser el modelo para sus hijos, de que aquí en este caso no hay edad para poder abordar una problemática. Entonces, qué genial sería que los hijos vean a sus papás que están intentando resolver una situación que no fue resuelta en el momento tal vez oportuno, pero lo están haciendo ahora. Y como digo, bueno, pues van a ser un excelente modelo también para sus hijos, para que sepan de qué las cosas se tienen que enfrentar, hay que abordar, hay que intentar resolver. Incluso cuando se va a terapia, en estos casos cuando se solicita que los niños vayan a terapia acompañen a sus padres, muchas veces el terapeuta incluso identifica los problemas de los padres y quizás ellos ni sabían que tenían, ¿no? Hay muchos casos conocidos, por ejemplo, de Ida Eslava, que no sabía de que ella tenía este trastorno de atención y porque iba por su hijo, pero al final también se identificó en ella, ¿no? A veces pasa eso y por eso es importante buscar la ayuda profesional. Rosa, muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por la sencillez para explicar este tema y darle esta tranquilidad a los padres de familia, ¿no? Hablamos de trastornos, de aprendizaje y ya nos hacemos un mundo y quizás nos preocupamos demasiado, pero todo tiene solución y con una muy buena terapia y sobre todo detectado a tiempo se puede corregir. ¿Qué está haciendo? Tú eres del programa de permanencia Wagner Perú. ¿Qué hacen ustedes con respecto al tema de educación? Quizás hay alguna una página web, un fanpage para conocer un poco del trabajo que realizan. Háblanos de Wagner Perú. Sí, Wagner Perú es una ONG de desarrollo que viene desarrollando actividades aquí en el Perú desde el año 2006 aproximadamente. Y realizamos actividades a través de programas, ¿no? Que está enfocado en el desarrollo de las familias, en el fortalecimiento familiar, trabajando con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, que se encuentran ya separados, por ejemplo, del cuidado de sus padres y están en una institución, en centros de acogida residencial, como es el caso del programa para el cual trabajo. Entonces, sí estamos muy abocados en trabajar en la restitución, por ejemplo, del derecho de vivir en familia. Y si quieren conocer más de nosotros, pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, como @WagnerPerú, y en la página web wagnerperú.org. Listo, Rosa, está apareciendo en pantalla el Facebook y el Instagram @WagnerPerú. También encuentro en su web wagnerperú.org. Gracias por tu tiempo, que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Listo. Y con esto llego al final de la edición de hoy de Ojo en Familia. Gracias a todos los que se conectaron y a los que participaron con sus preguntas. Esperemos hoy nuevamente haberlos ayudado y orientado en este tema sobre el aprendizaje, ahora que estamos a puertas ya del inicio de un nuevo año escolar y esta vez con semipresencialidad. Importante que los niños estén vacunados, acudan a los vacunatorios, ya se están vacunando ya a los niños desde los 5 hasta los 11 años en adelante. Vayan al vacunatorio más cercano, cumplan su dosis y también ya viene desde el día domingo, desde el lunes ya empieza la aplicación de la segunda dosis para los niños que iniciaron en la primera etapa de este proceso de vacunación. Así que acudan, cumplan con esto, protejamos a nuestros pequeños para que este retorno a las aulas sea con responsabilidad y con mucho cuidado y sobre todo para que ellos disfruten este reencuentro con sus amigos en el colegio.